Hola a todos, bienvenidos a otra sesión del curso de Hidrología Aplicada y Manejo de HidroCalc 2.0. Vamos a ver la tercera parte de los conceptos básicos de hidrología. En esta sesión vamos a hablar un poco acerca de los estudios hidrológicos. Bueno, un estudio hidrológico básicamente es un documento en el que nosotros vamos a recopilar la influencia que va a tener, bueno, en la forma en la que estamos enfocando el curso. Es un documento en el que vamos a en el que vamos a recopilar la información concerniente de los efectos que puede tener una masa de agua o incluso el ciclo hidrológico dentro de una zona de interés, una estructura o de cualquier obra de infraestructura hidráulica, ¿no? En algunos casos podría también ser importante tener en cuenta que en el ciclo hidrológico no solamente influyen variables naturales, sino también los efectos de la actividad humana. Y bueno, en un estudio hidrológico en algún momento también podrían llegar a tener la necesidad de evaluar las posibles afectaciones que podría tener también esa infraestructura hidráulica dentro del ciclo hidrológico, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Ustedes esta definición que hemos tomado aquí la pueden encontrar en la fuente que estamos citando. Ahora, un estudio hidrológico puede tener dos orientaciones. Como les dije, este va a ser un video breve nada más, en las cuales podemos definir la disponibilidad hídrica y los caudales máximos. Yo sé que hay muchas más formas de utilizar un estudio hidrológico, más casos en los que interesa determinar estudiar el ciclo hidrológico del agua, pero en el curso vamos a orientarlo como les dije, está orientado un poco a las capacidades del programa HidroCalc, y básicamente vamos a dividir en dos tipos los estudios hidrológicos, ¿no? Uno que es la disponibilidad hídrica, que se refiere a la cuantificación de recursos disponibles para proyectos de infraestructura hidráulica, y la otra que es los caudales máximos, en los que interesa el volumen máximo de agua esperado en base a probabilidades o periodos de retorno. Dentro de la disponibilidad hídrica, nosotros estamos refiriéndonos a aquellos estudios en los que interesa conocer el volumen de agua y su disponibilidad o permanencia a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para poder plantear obras de aprovechamiento hídrico. En este caso, entra en clasificación centrales hidroeléctricas, sistemas de riego, agua potable, pero estos mismos estudios también también en estos estudios también importa determinar los caudales máximos, ¿no? Dado que son obras que van a tener infraestructura hidráulica, son proyectos en los que va a haber obras de infraestructura hidráulica y pues hay que proteger esas estructuras, ¿no? Y justamente los estudios de caudales máximos nos sirven para eso, para poder obtener la cantidad máxima de agua que se puede llegar a presentar en un cauce o en nuestra zona de interés. Bueno, podría también un estudio hidrológico dedicarse solamente a analizar las precipitaciones, creo que no sería nada extraño y aún cabría en la definición de estudio hidrológico, ¿no? Entonces, en esos estudios, lo que nos interesa es obtener los caudales máximos eh, para los caudales máximos o los volúmenes máximos de agua, como dice, para poder proteger adecuadamente las estructuras hidráulicas, ¿no? A trabajar en prevención de inundaciones o control de sedimentos. La mayoría de estudios hidrológicos, bueno, en mi opinión, deberían contener ambas orientaciones, debería este, ser completo, definir tanto la cantidad de agua como disponible como la cantidad de agua que puede presentarse en un periodo corto de tiempo. Pero hay casos en los que se puede despreciar uno u otra orientación. En el caso, por ejemplo, de estudios de inundación o de fajas marginales, por ejemplo, se puede despreciar la disponibilidad hídrica. Y en el caso, por ejemplo, de estudios orientados a la gestión de recursos hídricos, sí podría despreciarse la componente de caudales máximos, ¿no? Sobre todo en los estudios en los que se requiere saber la cantidad de agua disponible en la cuenca o en el cauce para el aprovechamiento en varios sectores, en varios proyectos hidráulicos. Entonces, bueno, es básicamente eso, como les estoy diciendo.
En resumidas cuentas, nos interesan dos cosas. O generamos caudales para dos tipos de estudios, para los de disponibilidad hídrica y para los de máximas avenidas, ¿no? O caudales máximos. Adicionalmente, estoy considerando en esta presentación algunas variables que ustedes pueden analizar según la escala temporal, es decir, en el tiempo que requeriría analizar una variable, el tiempo que transcurriría entre un estudio a otro, se podría decir para que sea más entendible. Y bueno, en el caso de tormentas, crecidas, tanto de ríos o quebradas, o ciclos de cultivos, o periodicidad climática incluso, la escala temporal en la que, digamos, estos ítems van a ser considerados como variables o que podrían haber tenido variación es de un año. Sí, hay que tener en cuenta eso, de un año y menos incluso. Es decir, que estas variables siempre tendrán que estar presentes en el caso de que un estudio hidrológico se realice cada cierto periodo de tiempo menor a un año, ¿no? En el caso de alteración del paisaje, pues el paisaje no se altera, podría llegar a alterarse, sí, en un periodo de un año, pero es más probable observar una alteración del paisaje para considerar este parámetro como una variable en un periodo de entre 1 y 100 años, ¿no? En el caso de cambios climáticos, los cambios climáticos se van a manifestar de entre 10 y 10.000 años, entonces hay que tener en cuenta eso también, porque ya en un estudio hidrológico con 50 años de registro de datos, entonces sí podría tener influencia el cambio climático, ¿no? Ahora, los cambios geológicos, pues estudiarlos una sola vez yo creo que son suficientes. No significa que este año hice un estudio en un mismo punto de una cuenca y al otro año tengo que volver a hacer el análisis de geología, ¿no? Sería muy extraño, en realidad es una variable que naturalmente varía de entre 10.000 a 100.000 años, ¿no? Entonces, yo creo que en esos casos reestudiar la geología en una actualización de estudio no tendría sentido, ¿no? Y de igual manera, si nuestro estudio está enfocado en 50 años de registro de datos, analizar los cambios geológicos en ese periodo de 50 años tampoco tiene sentido, ¿no? Eso ya no ocurre con las otras variables como los cambios climáticos, como les estoy mencionando, alteración del paisaje, periodicidad climática, ciclos de cultivo, crecidas de ríos, quebradas o tormentas, ¿no? Además, hay algunas variables a considerar según la escala espacial. Em, hay variables que sí podemos considerar siempre y cuando, según la magnitud de nuestro estudio. Entonces, considerar grandes cuencas, para poder considerar grandes cuencas hay que tener en cuenta que nuestra área de interés supere los 1.000 kilómetros cuadrados. Para considerar como variable también en nuestro estudio a los proyectos regionales de desarrollo, habrá que tener en cuenta que esos proyectos estén en el rango de entre 10 o que, nuestra zona de interés esté en el rango de entre 10 a 10.000 kilómetros cuadrados. Las zonas urbanas tienen una influencia de entre 1 y 100 kilómetros cuadrados, entonces también ahí habrá que tener en cuenta, bueno, no todas las zonas urbanas tienen el mismo tamaño, pero es más o menos un rango promedio. Y las tormentas pues sí varían desde como, bueno, prácticamente acá estamos hablando de 10 metros cuadrados hasta los 100 kilómetros cuadrados. Entonces, si nuestra zona de interés, nuestra cuenca tiene 5.000, 6.000 kilómetros cuadrados, analizar las tormentas en partes separadas creo que sí tendría sentido. Y hay cuencas pues más pequeñas, cuencas elementales que tienen una variación de entre 1 y 10 kilómetros cuadrados. Entonces también pueden llegar a tener cierta influencia si es que tenemos manera de analizarlos. Las parcelas agrícolas pueden tener hasta 1 kilómetro cuadrado, las quebradas de igual manera. Y bueno, hay parcelas experimentales también que pueden llegar al rango de 0.01 kilómetros cuadrados. Entonces, esta escala espacial de la que estamos hablando acá es justamente para que ustedes tengan en cuenta el, el espacio de análisis o las variables de análisis que pueden tener según la extensión del área que estén analizando, ¿no? En el estudio hidrológico.
Entonces, bueno, estos dos cuadros de variables según escala temporal y según escala espacial no son de nuestra autoría. La verdad no he podido citar la fuente porque no, no lo he podido encontrar. Creo que este cuadro se ha hecho ya muy difundido en internet, pero no he podido encontrar la fuente primaria. Voy a compartir algunos estudios que he encontrado acerca de estas variables que se pueden llegar a considerar para analizar el ciclo hidrológico. Esos documentos tampoco son de nuestra autoría, pero los vamos a compartir, dado que también se encuentran disponibles de manera gratuita. Entonces, es para que lo tengan en cuenta, para que puedan profundizar un poco más los usuarios que tienen, me parece, un poco más de experiencia en estudios hidrológicos. Entonces, viendo el caso anterior, los cuadros anteriores, nosotros ya podemos, creo, hacer un pequeño resumen de variables que podríamos llegar a considerar según los objetivos del estudio, ¿no? Entonces, en los objetivos en los cuales se incluye la disponibilidad hídrica hay variables que forzosamente tendríamos que considerar como mínimas, como la precipitación y la temperatura. Adicional a ellas podríamos considerar velocidad del viento, evaporación en los casos donde se requiera, humedad relativa, radiación solar, cobertura del suelo y, bueno, alguna información geológica, ¿no? Porque la geología de todas maneras puede llegar a tener influencia en la disponibilidad de agua. Esto de información geológica, bueno, va a servir más que todo para poder tener una idea de lo que se espera en el comportamiento subterráneo de la cuenca, pero como les dije, nosotros no vamos a trabajar nada de hidrología subterránea. De todas maneras, creo que es importante tenerlo en cuenta. En el caso de la resolución de registro, pues puede ser diaria o puede ser mensual. En el caso de disponibilidad hídrica, lo más común es trabajar con datos mensuales. Y bueno, para el tema de caudales máximos, hay dos variables que son de vital importancia. Bueno, aquí creo que en ambos casos sería ideal también tener el caudal, tanto para disponibilidad de agua como para caudales máximos. Bueno, en las variables de las máximas avenidas o caudales máximos, como mínimo, necesitamos la precipitación y la cobertura de la superficie. En el caso de caudales máximos, la información geológica es un poco irrelevante porque en cuanto el suelo inicia la saturación, se va a considerar como que todo el agua ya discurre por la superficie, dado que el flujo vertical es bastante lento comparado con la escorrentía. Y bueno, la resolución para el análisis de caudales máximos sí es importante que, bueno, sea o diaria como mínimo, horaria o instantánea, ¿no? De todas maneras, las asunciones que podamos hacer para el análisis de caudales máximos van a sesgar un poco la calidad del estudio, dado que en la mayoría de casos se considera las precipitaciones diarias para la generación de modelos de precipitaciones correntía que nos determinen un caudal máximo, pero al utilizar esta información diaria nosotros prácticamente estamos haciendo asunciones que podrían llegar a afectar la calidad del estudio, ¿no? Vamos a hablar un poco más a detalle acerca de ese tema, no se preocupen, de momento solamente estamos hablando de algunas variables y su resolución. Y lo ideal pues sí sería tener el registro instantáneo, ¿no? De el comportamiento de un evento de precipitación para poder tener una idea más clara de cómo va a ser el hidrograma de salida. Bueno, entonces eso va a ser todo lo que teníamos pendiente respecto a los aspectos teóricos. Y ahora sí vamos a ver los aspectos prácticos del primer tema. Gracias.